Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando bien. Nos volvemos a ver de nuevo por este medio, esta vez para meditar un poco sobre un tema de mucha importancia para nuestra iglesia. Esta vez vamos a meditar el tema de la formación catequética. Pero antes de iniciar esta meditación, pongámonos en manos de nuestro Padre Celestial. Padre Santo, te pedimos para que en este momento de meditación que vamos a tener, Señor, sobre este tema tan importante que es la catequética, para que seas tú quien esté siempre, Señor, en medio de nosotros, Señor, y nos ilumines, para que ese mensaje sea claro y entendible, Señor, para que podamos comprender cada momento de nuestra vida, a dónde tenemos que dirigirnos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces vamos a iniciar con esta meditación, pues acercándonos un poco hacia lo que es el significado de la catequesis, que es una palabra que conocemos desde que estábamos chiquillos. Íbamos a la catequesis, eh, buscábamos la catequesis y todo era catequesis para allá y catequesis para acá, pero nunca nos dimos cuenta o nunca nos preocupamos por saber el verdadero significado de la catequesis. Entonces, antes de iniciar un poco con lo que es la formación catequética, vamos a acercarnos un poco a este significado. Eh, Después vamos a introducirnos un poco entre los compromisos de lo que es la catequesis, quiénes son los responsables de la catequesis y a quién le toca cada momento de la catequesis, para terminar después conversando un poco, meditando un poco sobre la misión que tiene la catequesis. En primer lugar vamos a iniciar conociendo sobre lo que es la catequesis. Ya hablamos un poco que es esta palabra que se ha pronunciado por muchos años, o hemos pronunciado por muchos años, pero sin tener en cuenta qué significaba en realidad, qué, qué guardaba en su interior esa palabra. Entonces, podemos decir que una de las definiciones más simples tiene que ver con la palabra misión, aunque no se pueden confundir porque no son iguales, pero sí tiene que ver mucho con lo que es la palabra misión. Ambas tienen que ver con lo que es sembrar el Evangelio en todos los hombres. Eh, por naturaleza la catequesis es tratar de profundizar en lo que es la palabra de Dios e interrogarnos, pues, por el derecho y el deber que tenemos nosotros como bautizados a recibir la catequesis. Podemos también recordar en pocas palabras que la catequesis es parte del proceso de evangelización. No es en sí todo el proceso de evangelización, sino que es parte. Por eso decíamos que tiene que ver mucho con la palabra evangelización. Este proceso que pues va dividido en varias partes. Por ejemplo, iniciamos con la catequesis inicia con lo que es el primer anuncio, que estamos hablando que es el querigma. Este primer anuncio, esta propuesta de Cristo que se le hace pues a las personas cuando se están iniciando. Por eso se les prepara desde los sacramentos de iniciación cristiana. Una vez concluido el proceso de iniciación cristiana, pasamos a luego lo que es, o iniciaría entonces lo que es la etapa de formación. Esa etapa de formación es ya cuando el fiel ha conocido, el laico ha conocido a Jesús y entonces quiere acercarse, conocerlo y vivirlo a fondo. En esta etapa que ya se ha descubierto ya la buena nueva de Jesucristo, ya conocemos a Jesús, entonces queremos comprometernos. Y después sigue con lo que es la dimensión pastoral. Ya en esta dimensión no vamos a trabajar pensando en que vamos a conocer a Jesucristo, no vamos a trabajar en que vamos a formarnos, sino que ya en lo que es la dimensión espiritual sería más bien al contrario, salir nosotros a catequizar o a formar, eh, ya como formando parte de una comunidad madura y responsable. Después de que conocimos, ok, más o menos un acercamiento así
un poquito pequeño sobre lo que es el significado de la catequesis. Ahora vamos a conocer lo que es, quiénes son los responsables de la catequesis. Ok, ya aquí sí vamos a meternos un poco con lo que es el derecho canónico, que habla y explica muy claramente sobre las responsabilidades del derecho canónico. Que ciertamente toda nuestra vida, pues hemos dicho que esa responsabilidad es meramente de los párrocos y de los catequistas. Ok, el Código de Derecho Canónico es muy explícito cuando habla del deber grave y propio de los pastores sobre la catequesis, pero también subraya el grave deber que tiene la iglesia de catequizar. Y cuando hablamos de iglesias, hablamos de todos nosotros. El derecho canónico en este capítulo nos presenta, no en estas palabras textualmente, pero nos presenta la catequesis como una verdadera educación en la fe. Y cuando hablamos de educación en la fe, entonces podemos decir que nos compete a cada uno de nosotros, los fieles laicos. También deja muy claro el Código de Derecho Canónico que todos los miembros de la iglesia, bajo el mandato de la autoridad superior, o sea, el obispo, debemos sentirnos responsables de la formación catequética. Y marca muy interesante, de modo muy particular, la importancia de la responsabilidad que deben de tener los padres, como los primeros educadores de sus hijos en la fe. Pero como estamos hablando de que son los primeros educadores de los hijos, podemos decir también que aquí se incluyen a los padrinos de bautizo de los niños como responsables también, primeros responsables de catequizar en esa iniciación. Marca el Código de Derecho Canónico la particularidad de la responsabilidad que tienen los obispos diocesanos, pues son responsables de todo. En realidad los obispos diocesanos son responsables de toda su diócesis, eh, junto con el Papa, junto con las conferencias episcopales y pues después de ahí junto con todos los fieles laicos. Por eso el Código de Derecho Canónico enumera muy claramente las responsabilidades del obispo. También enumera las responsabilidades de los párrocos y de todos sus colaboradores, clérigos, religiosos, laicos, en fin. También la enumera muy bien el derecho canónico. Ok, vamos a entrar con lo que sería la responsabilidad catequética de los laicos y de las familias. Cuando hablamos de los laicos y la familia, pues podríamos decir que es las familias, porque generalmente todos los laicos pertenecemos a alguna familia. Pues la forma de catequizar de nosotros los laicos, según el derecho canónico, ha de ser pues en nuestra vida cotidiana, en el ambiente donde nosotros nos desempeñemos, ahí estaríamos ocupando una labor muy importante de lo que sería catequesis. En donde quiera que nosotros estemos, ahí debemos de ser catequistas, debemos de catequizar con nuestra vida, con nuestro ejemplo y por supuesto principalmente en el hogar. Esa sería parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como fieles laicos. Es importante, desde luego, dentro de la iglesia, pues también participar de esa catequesis de fieles. Tomando en cuenta que los fieles laicos somos responsables también de la catequesis, tenemos que tener siempre en cuenta que como fieles laicos, de repente siendo padres de familia, la primera responsabilidad que tenemos que tomar en cuenta es la de los hijos. Pues si lo subraya, ya hablamos sobre el derecho canónico, que lo subraya muy claramente como los primeros responsables de la catequesis en los niños. Principalmente con su testimonio de vida y pues ayudándolos a conocer la palabra de Dios y pues por supuesto también
todo eso tiene que tener una cuestión de fe y moral y adaptado obviamente a las circunstancias y de cada niño. Tenemos también las responsabilidades, por supuesto, del párroco, que junto con su grupo de servidores tienen una responsabilidad muy grande, que es de promover pues la catequesis dentro de todos los laicos, o hablémonos de dentro de su parroquia. Por medio de los fieles laicos, que los va a emplear el mismo sacerdote, en este caso, bueno, el párroco, en este caso, con la ayuda de sus colaboradores, van a estar encargados de nombrar catequistas. También tienen junto con sus colaboradores los párrocos una responsabilidad muy grande, que es promover la vocación de la catequesis. También tenemos la responsabilidad del obispo diocesano, que ya hablábamos un poco sobre esa responsabilidad. La responsabilidad del obispo diocesano es transmitir pues a sus propios fieles esa doctrina cristiana, estar a cargo de la dirección de la catequesis, de dotar de medios, instrumentos adecuados a la catequesis, y pues cuidar la formación que se está dando hacia los catequistas y pues conferirles a cada quien su mandato. La responsabilidad de la conferencia episcopal pues también va a tener una responsabilidad muy grande. Pues dice que en cuanto a la formación catequética, la conferencia episcopal va a tener que procurar elaborar catecismos, elaborar los materiales necesarios para que lleguen hasta esos catequizandos, hasta quien va a ser catequizado. Y también es responsabilidad de la conferencia episcopal pues tener un departamento de secretaría donde el fin de ayudar a las diócesis en sus asuntos catequéticos. Nos habla pues nuestro Papa Francisco en un mensaje muy interesante que daba a los catequistas en cuanto a que se llama Salgan a buscar corazones, en su numeral del número 21 del año 2013. Dice que numerosos documentos nos recuerdan que toda la comunidad cristiana es la responsable de la catequesis. Algo lógico, ya que la catequesis es un aspecto de la evangelización y la iglesia toda es la que evangeliza. Por lo tanto, a este periodo de enseñanza y de profundización en el misterio de la persona de Cristo no deben procurarla solamente los catequistas o sacerdotes, sino toda la comunidad de fieles. Entonces podemos decir que si nosotros somos responsables de la catequesis, pues también somos catequistas. Vamos un poco a ver sobre lo que vendría siendo de una forma muy breve la misión de la catequesis. Dice que, bueno, ya el Código de Derecho Canónico también formula un poco esa misión, que es implementar una catequesis que profundice principalmente la catequesis de iniciación cristiana, después una catequesis para jóvenes y también una catequesis para adultos para fortalecer la fe. También insiste que la catequesis desarrollada debe emplearse por todos los medios posibles, utilizar todos los subsidios didácticos, todo lo que tengamos a mano para que sea una buena catequesis. Dice que para que podamos conocer la fe de la iglesia, debemos después de contribuir con todas estas necesidades de la catequesis, fortaleciendo pues esos cimientos de la iglesia y siguiendo pues las huellas de nuestro maestro, tal y como nos lo ha sido transmitido por la tradición del evangelio. Cuando hablamos de la misión de la catequesis, es la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI,
nos da un mensaje muy bonito. Dice: evangelizar no es para nadie un acto individual y aislado, sino profundamente eclesial. Cuando el más humilde catequista reúne su pequeña comunidad, aun cuando se encuentre solo, ejerce un acto de iglesia. Esto supone que lo hace no por una misión que él le atribuye o por inspiración personal, sino en una unión con la misma iglesia y en su nombre. Es importante tener en cuenta esto también, que nos dice, que nos dejó por escrito el Papa Pablo VI. Cuando catequizamos, nunca lo vamos a hacer en mi nombre, nunca lo vamos a hacer en nuestro propio nombre, sino que como parte de la misión de la catequesis es hacerlo en nombre de la iglesia. Por eso no pueden ser actos individuales, tienen que ser actos siempre de comunidad. Para ir concluyendo, podemos decir que la catequesis busca crecer la semilla que Dios nos depositó en el bautismo, crecer esa semilla de fe que fue depositada en nuestro bautismo. Aunque hoy en día la catequesis es vista más como un requisito para recibir los sacramentos, pues no se ve con esa responsabilidad con la que la debiéramos ver, y no la vemos como un derecho y una obligación de nosotros los bautizados, de nosotros los laicos. Pues tenemos que tener en cuenta que la catequesis es indispensable para nuestro caminar en este camino de salvación. Y si hablamos de responsabilidades, aunque siempre se ha creído, desgraciadamente, que es responsabilidad única y exclusiva del sacerdote y del catequista, pues una mentalidad, un pensamiento un poco erróneo que se ha tenido con el paso de los tiempos, pues hoy nos damos cuenta, y pues aquí ya lo hemos visto bastante claro, que es responsabilidad de todos nosotros los que formamos la iglesia, ya que si en dado momento llegamos a pensar de esa manera, pues estaríamos debilitando ese proceso y pues le estaríamos abriendo puertas para que se nos metan muchas doctrinas que son completamente contrarias a lo que se nos ha enseñado en el Evangelio a través del tiempo. También podríamos decir que si todos los laicos somos responsables de la catequesis, pues digamos que todos los laicos entonces somos catequistas. Y para ir finalizando ya, pues podemos decir que, o hablar de la catequesis como un acto de educación en la fe hermoso. Podemos decir que es quizá la mejor herencia que le podemos dejar a nuestra descendencia, a nuestro futuro, que son los jóvenes, que son los niños. La herencia de la fe es la mejor herencia que le podemos dejar. Y siempre tenemos que tener presente, pues ayudar a niños, a jóvenes, a adultos y a conocer cada vez más al Señor. Es una belleza de aventura. Es una aventura que nos llena, es una aventura que no solo nos ayuda a crecer como personas, sino también está ayudando a aquellas personas que no lo conocen. Siempre debemos tener en cuenta lo que yo creo, lo que es bueno para el hombre, para así asimilar un poco y creer en ese plan de salvación. Y como decíamos anteriormente, pues la catequesis se vería seriamente comprometida si quedara relegada a acciones aisladas, a catequistas solitarios, pues nunca, por eso nunca serán pocos los esfuerzos que se hacen siempre para crear conciencia en este tema. Pues la catequesis como proceso y todos nosotros como responsables, según el Código de Derecho Canónico, nos hace vivir en iglesia, nos hace vivir en comunión con nuestro párroco, con nuestro obispo y desde luego con nuestro Santo Padre, y que es uno de los fines principales de la catequesis. Con esto concluyo, pero el mensaje ha sido claro y nos vemos pronto.